Discipular. ¿Cómo ayudar a otros a seguir a Jesús? Escrito por Mark Dever. Parte 2. ¿Dónde deberíamos discipular? Capítulo 5. La iglesia local. Dawson Trotman tiene una historia increíble. A principios de los años 30, Trotman, un joven trabajador de un almacén de madera, fue inspirado por 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Él comenzó enseñando a estudiantes de la escuela secundaria para que se discipularan unos a otros y luego, en 1933, extendió su labor a la Marina de los Estados Unidos, fundando un grupo llamado The Navigators, los navegantes. Fue mentor de un marinero, quien a su vez discipuló a muchos más a bordo del USS West Virginia. Antes de que el barco se hundiera en Pearl Harbor, 125 hombres estaban creciendo en Cristo y compartiendo su fe. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ministerio de los navegantes se extendió a miles en la Marina de los Estados Unidos, en barcos y bases alrededor del mundo. Los navegantes continuaron trabajando en la población militar creciente hasta 1951, cuando también empezó a trabajar con estudiantes universitarios en el campus de la Universidad de Nebraska. Trotman murió en 1956 rescatando a una joven de ahogarse al norte de Nueva York, pero la labor continuó. Hoy en día, cientos de campus universitarios alrededor del mundo tienen un grupo de los navegantes evangelizando y discipulando estudiantes. La página web de los navegantes describe la organización como un ministerio cristiano que ayuda a las personas a crecer en Jesucristo conforme navegan a través de la vida. También dicen: difundimos las buenas nuevas de Jesucristo estableciendo relaciones individuales de mentoría o discipulado con las personas, equipándolas para tener un impacto en aquellos que están a su alrededor para la gloria de Dios. Estoy agradecido por su ministerio, especialmente en esta área de hacer discípulos. Pero, ¿y la iglesia? Habiendo dicho esto, es interesante que estas dos declaraciones resumidas describan lo que las iglesias deberían estar haciendo. Algunas personas tienen inquietudes acerca de los ministerios paraeclesiales como los navegantes como reemplazos de la iglesia. Para significa junto a, y es bueno preguntar si estos ministerios paraeclesiales realmente trabajan junto a las iglesias o aparte de ellas. Ciertamente existen algunas circunstancias, como marineros en un barco de guerra en medio del Océano Pacífico, que requieren un discipulado aparte de la iglesia local. Sería una trágica equivocación, sin embargo, utilizar algo como un ministerio de campus o una confraternidad de hombres de negocios para reemplazar a la iglesia local cuando se trata de hacer discípulos y llevarlos a la madurez como si estuvieran atrapados en un barco en el mar. Si no es sabio discipular sin una iglesia, peor es hacer iglesia sin discipular. Sin embargo, no es este el caso de muchas iglesias locales. Los cristianos se unen a las iglesias y nadie se les acerca. No existe una cultura de personas solteras que vivan con familias para aprender cómo servir a Cristo. Ninguna cultura de compartir el Evangelio con estudiantes internacionales. Poca hospitalidad, solo invitaciones ocasionales a un almuerzo de domingo o a una cena de jueves. No hay hombres pastoreando a sus esposas, ni esposas o mujeres de más edad discipulando generalmente a las más jóvenes. Ninguna consejería bíblica entre los mismos miembros. La consejería solo sucede en las oficinas.
Ningún pensamiento de ir a una iglesia donde el estilo de música no sea tu favorito, aun cuando ministre a otros. Ningún pensamiento sobre ayudar a una familia o a un matrimonio que está en problemas. Poco alcance a personas que tienen un color de piel o acento diferente. Pocos, si es que hay alguno, hombres jóvenes reuniéndose con otros hombres jóvenes para estudiar la Escritura. Con iglesias así, no es sorprendente que algunos se hayan ido a ministerios paraeclesiales. Su experiencia les ha enseñado que la iglesia local es el último lugar para buscar oportunidades de discipulado. La iglesia misma como discipuladora. A pesar de todo, la Biblia enseña que la iglesia local es el ambiente natural para discipular. De hecho, enseña que la iglesia local es en sí misma la discipuladora básica de los cristianos y hace esto a través de sus reuniones semanales y sus estructuras de rendición de cuentas, este capítulo, así como de sus ancianos y miembros, próximo capítulo. Estos, a su vez, proveen el contexto para el discipulado individual que hemos estado considerando aquí. La iglesia local reunida es responsable de predicar todo el consejo de Dios mediante aquellos dotados para este propósito. A través del bautismo afirma las profesiones creíbles. A través de la cena del Señor declara la muerte del Señor y hace que muchos sean uno. Y mediante la excomunión saca a cualquiera cuya vida no arrepentida contradiga su profesión. Todo esto es provisto por la estructura esquelética de una iglesia. Luego venimos al campo de las relaciones que son como la carne y el músculo de la iglesia. En su vida juntos, los miembros de una iglesia se aman unos a otros como Jesús los amó. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. San Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. ¿Con qué clase de amor amó Jesús a sus discípulos? Los amó con un amor que continuamente apuntaba hacia las palabras del Padre, que demostraba su amor mediante obediencia al Padre, que les aseguraba un lugar preparado para ellos, que al final dio su vida para que ellos pudieran ser perdonados. Ahora piensa, ¿dónde podemos también amar así de la mejor manera? Respuesta: en un ambiente donde podemos amar apuntando a las palabras del Padre y del Hijo, afirmando arrepentimiento a través del bautismo, afirmando que los muchos son unos a través de la Santa Cena y sacrificando nuestras propias agendas y venganzas mediante el perdón. La carne y el esqueleto se unen. De estas formas básicas, la iglesia local es la primera discipuladora de todos los cristianos. Nuestras iglesias nunca serán perfectas, pero si el cielo es lo que Jonathan Edwards llamó un lugar de amor y como 1 Corintios capítulo 13 implica, entonces una iglesia local debería ser una previsualización o adelanto de ese mundo. Reuniones. La labor de discipular en la iglesia comienza en una manera muy simple con las reuniones. El autor de Hebreos escribe: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 25. Observa que el objetivo aquí es ayudarnos unos a otros a seguir a Jesús, o como dice Hebreos, motivarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Y cómo dice el autor que una iglesia cumple este objetivo? No dejando de congregarse, reuniéndonos. Así es como nos motivamos unos a otros.
Esto significa para nosotros reuniones repetidas y regulares, y estas reuniones regulares moldean la forma de seguir a Jesús y ayudar a otros a seguir a Jesús. Una estructura de autoridad. Este fue el diseño propio de Jesús. Jesús había estado discipulando a los 12 por algún tiempo cuando les preguntó quién era él. Pedro declaró que Jesús era el Mesías prometido. Jesús afirmó la respuesta de Pedro en el nombre del Padre que está en los cielos y luego prometió edificar su iglesia sobre este Pedro que profesó correctamente. Luego, algo interesante, Jesús comenzó a establecer una estructura de autoridad. Él le da a Pedro la autoridad para hacer lo que Jesús había hecho con él, atar y desatar en la tierra lo que está atado y desatado en los cielos. Esto significa que Pedro y los apóstoles podrían escuchar las confesiones de las personas y luego afirmar o negar esas confesiones y confesores en el nombre del cielo como Jesús lo había hecho con Pedro. Mateo capítulo 16 versículos 13 al 20. Más tarde, Jesús pone esta misma autoridad en las manos de la iglesia local. Previendo una situación en la que una profesión de fe de un hombre contradijera su vida, Jesús le da a la iglesia reunida la autoridad para atar y desatar. La iglesia debería juzgar si continuaría afirmando o no la profesión de alguien o excluiría al individuo de la membresía. Véase Mateo capítulo 18 versículos 15 al 20. Resumiendo, la asamblea reunida posee la autoridad para afirmar o negar quién pertenece al cuerpo de Cristo o quién es un discípulo, y al hacerlo provee el contexto de rendición de cuentas para el discipulado. ¿Es esta persona que estoy discipulando un no creyente? ¿Un creyente? ¿Alguien que necesita que se le diga que está viviendo como un no creyente? Nos bautizamos y nos enseñamos unos a otros. ¿Cómo exactamente una iglesia afirma quiénes son los discípulos? A través del bautismo y de la cena del Señor. Tras proclamar toda la autoridad en el cielo y en la tierra, Jesús ordenó a sus discípulos que fueran e hicieran discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Bautizar a alguien es reconocer formalmente que Él está con Jesús. Estos representantes de Jesús deben ser enseñados. Lee Mateo capítulo 28 versículos 18 al 20. Y a través de la cena del Señor, Pablo dice, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 17. Yendo al libro de los Hechos y a las epístolas, encontramos el programa de discipulado de los apóstoles. No eran solo discipuladores itinerantes entre grupos de personas no afiliadas, sino que bautizaban a las personas para unirlas a las iglesias, donde tendría lugar un discipulado y una comunión personal. Así que Pedro predicó el evangelio en Pentecostés. Las personas se arrepintieron y se bautizaron. Las personas se reunían regularmente tanto en casas como en el templo para el partimiento del pan, y todo esto constituía una iglesia, la iglesia de Jerusalén. Los discípulos luego se extendieron a las naciones e hicieron discípulos no aparte de bautizar y enseñar, o aparte de la cena del Señor, o aparte de los maestros dotados por Dios. No, los discípulos plantaron iglesias que obedecían y enseñaban a otros a obedecer. En el Nuevo Testamento, la iglesia local está en el centro de la obediencia de los discípulos y de la labor de discipular. Esto no es opcional, es básico. Pensaremos más acerca de esto en el próximo capítulo, particularmente en términos de la labor de los ancianos y los miembros.